personas que se conectan también por nosotros a través del Facebook. Esto es el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Su servidor, el pastor Héctor Villanueva. Sean bienvenidos en medio de una casa donde usted va a recibir revelación, impartición y proyección de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vamos a leer rápidamente en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Le voy a invitar, si usted se puede poner sobre sus pies, para de esta manera reverenciar la poderosa palabra del Señor. Y leemos Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Lo leemos de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento? Este es el texto base que nosotros vamos a tomar la tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título la obediencia de los hijos de Dios. Para todos aquellos que les gusta registrar, anotar, llevar notas, puede ponerle como título la obediencia de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. En medio de un mundo donde la desobediencia está reinando hasta la muerte, lo menos que Dios espera de cada uno de sus hijos es una vida llena de obediencia. Yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor por eso. Entonces la obediencia podemos decir que es la más alta de todas las cualidades del ser humano, que nos puede tomar de la mano y conducirnos hacia el camino del éxito. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Amén. Gloria a Dios. La obediencia es una condición que nace en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia debe ser voluntaria. Y cuando alguien obedece a Dios de una forma voluntaria, es porque esa persona en el fondo de su corazón está convencida o está persuadida de que si él obedece a Dios, todas las demás cosas en esta vida le van a salir bien. ¿Me dice amén? ¿Cuántos quieren que le salga bien las cosas en esta vida? Entonces, dispóngase a aprender lo que es la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Y esto fue exactamente lo que experimentó Abraham, el patriarca Abraham, conocido como el padre de la fe, quien fue el primero en creerle a Dios todo lo que el Señor quería hacer con su vida. Y estaba tan convencido el patriarca Abraham de todo esto, que dicen las Escrituras que cuando Dios se manifestó a su vida, cuando Dios le habló, las Escrituras dicen que Abraham lo dejó todo por hacer la voluntad del Señor. Eso se llama obediencia. Amén. ¿Cuántos quieren hacer como hizo Abraham, que quería agradar a nuestro Señor? Amén. Entonces comience usted por persuadir su corazón, como lo hizo exactamente el patriarca Abraham. Ahora, escúcheme esto, por favor. Mire, la relación de los hijos de Dios con su Padre Celestial debe estar fundamentada sobre la obediencia
y sobre el amor. ¿Por qué? Porque nuestro amor hacia Dios tiene que ser expresado a través de la obediencia y todo lo que Dios ama. Es decir, que lo que Dios ama, usted lo ama, y lo que Dios aborrece, usted lo aborrece. Amén. Y el que ama a Dios, entonces por amor a Dios, él va a obedecer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Esto quiere decir entonces que todo aquel que dice que es un hijo de Dios, pero no obedece a sus mandamientos o a su palabra, ese no ama a Dios. Porque la obediencia a medias o la obediencia tardía es igual a desobediencia. Es decir, que si yo obedezco o hago un 95% de lo que Dios me está mandando a hacer y dejo de hacer un 5% de lo que Él quiere que yo haga, eso se llama desobediencia. Porque tenemos que obedecer de forma completa delante del Señor. Y eso fue exactamente lo que experimentó el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, en el huerto del Edén. A quienes Dios lamentablemente tuvo que sacar del huerto del Edén porque no pasaron la prueba de la obediencia. Usted conoce toda la historia. Dios los puso en el huerto del Edén, les dijo: de todo árbol plantado que hay aquí puedes comer, menos del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pues lamentablemente Adán decidió en su corazón no obedecer a Dios, y esa desobediencia fue lo que le costó su expulsión del huerto del Edén. Por eso es que nuestra obediencia delante de Dios tiene que ser completa, no a medias ni tardía, sino en el momento que Dios lo manda, como Dios lo manda y a donde Dios nos mande. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Amén. Gloria a Dios. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que esta iglesia se convertirá en una iglesia obediente, en una iglesia que ama lo que Dios ama y una iglesia que va a aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora escúcheme esto. Mire, no todas las veces que usted obedece a Dios te va a hacer ganancioso o te va a convenir. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces haciendo la voluntad de Dios, mire que no es fácil hacer la voluntad de Dios, usted no se va a conseguir en un camino color de rosa, en un camino donde todo es fun y jun, donde todo te va a salir bien, porque algunas veces lo que Dios nos mande a hacer no va a ser ganancioso para nosotros o no va a ser beneficioso para nosotros. Pero cuando somos obedientes, aunque para nosotros no sea beneficioso, nosotros obedecemos a Dios. Por ejemplo, usted sabe cuánto talento, cuántas habilidades Dios ha puesto en la vida de muchos adoradores, muchos levitas del altar. Sobra el talento. Y Dios se lo da con la finalidad de que ellos bendigan a otros. Sin embargo, ¿usted sabe cuánto cuesta traer un adorador del altar? ¿Usted sabe cuánto cuesta traer un ministro de Dios? Por ejemplo, de Centroamérica, de Suramérica, de Norteamérica, aquí a Europa. Dinero, cuesta mucho dinero. Pero cuando las personas son obedientes a Dios, y Dios, que ya determinó en el Evangelio según Marcos capítulo 16 versículo 15 de que fuesen y le predicasen el Evangelio a toda criatura, y también lo dice en Mateo 28 19, id y predicad el Evangelio por todo el mundo, ya Dios lo estableció. Sin embargo, a estas personas, cuando usted las invita, pues si no es ganancioso para ellos, no vienen. ¿Ya usted ve? ¿Por qué? Porque no están viendo resultados para ellos, porque no están viendo beneficios para ellos mismos. Entonces, lo mismo sucede
lo mismo sucede en lo particular con cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros, haciendo la voluntad de Dios, mire, nos va a costar, no va a ser ganancioso para nosotros. Y otras veces se va a levantar el hombre contra nosotros mismos. Y esto aplica, mire, en el matrimonio, aplica en el trabajo, aplica en la institución educativa, aplica en la comunidad, aplica dentro de la iglesia, porque algunas veces haciendo la voluntad de Dios, lamentablemente va a ocurrir esto. ¿Ve? Pero déjeme decirle que al final, siendo conveniente o no siendo conveniente, siendo ganancioso o no siendo ganancioso para nosotros, los hijos de Dios tenemos que obedecer a Dios. ¿Me dice amén? Bríndele un fuerte aplauso al Señor por eso. Sí, porque si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ser obedientes, si es que no queremos experimentar el fracaso en esta vida. Amén. Y tenemos que terminar diciendo lo que dijeron aquellos personajes que fueron confrontados por la iglesia primitiva en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, que terminaron diciendo: es necesario hacer la voluntad de Dios que la de los hombres. Es decir, es más conveniente para nosotros terminar obedeciendo lo que Dios dice en su palabra que terminar presionados haciendo por lo que dicen los hombres. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que causa entonces la desobediencia en la vida de las personas? Nos preguntamos si la obediencia es todo lo que acabamos de explicar, ¿qué es entonces lo que produce o provoca la desobediencia en la vida de las personas? Número uno, podemos decir que la ignorancia o el desconocimiento de las cosas, porque muchas personas por desconocimiento muchas veces omiten las leyes. Pero déjeme decirle que en los Estados Unidos la Constitución dice que la omisión de la ley no te exime de tus responsabilidades. Entonces, aplicativamente hablando, en la parte espiritual podemos decir lo mismo, porque Dios dice que no tomará por inocente al que es culpable. Culpable es culpable. Amén. Eso lo puede buscar usted en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. No tomará Dios por inocente al culpable. Pastor, pero es que yo no sabía. Pastor, pero es que, bueno, ahora usted cuando lo corrigen, cuando a usted lo forman y lo enseñan, pues a usted le corresponde ahora enderezar las cosas delante del Señor y no volverlas a cometer. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, la segunda causa que provoca la desobediencia en la vida de las personas es la rebeldía. Mire, déjeme decirle que todos llevamos por dentro un rebelde y contra eso todos tenemos que luchar toda la vida, porque ese rebelde es alimentado por los deseos de la carne, por la vieja naturaleza del hombre. Y dicen las Escrituras que la única forma o manera de nosotros vencer la vieja naturaleza del hombre es haciendo morir los deseos de la carne. Es decir, negándonos a nosotros mismos. ¿Me dice amén? Entonces yo en el nombre de Jesús desato sobre tu vida capacidad. De paso, sobre tu vida desato fuerza de voluntad para que tú luches contra aquellas cosas que el enemigo quiere poner delante de ti y lo venzas y pases por encima y seas más que vencedor en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me dice amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo tercero que causa la desobediencia en la vida de las personas es la indecisión. Mire, escúcheme esto. No hay nada más apetecible para el reino de las tinieblas, para el diablo en este mundo, que una persona con la mente dividida o una persona con una mente indecisa. ¿Sabe por qué? Porque
Esto es una señal para el reino de las tinieblas de que está delante de una persona que es débil, una persona que es frágil, una persona que es fácil de manejar para el reino de las tinieblas. Y al desobedecer a Dios, mire, está directamente obedeciendo al diablo. El que desobedece a Dios directamente está obedeciendo al diablo y a sus demonios también. Amén. Gloria a Dios. Y a la luz de las Escrituras nosotros podemos ver que Judas, uno de los discípulos de Jesús, que caminó de la mano con Jesús toda la vida, mire, nunca tomó la decisión en su corazón de obedecer a Jesús. Más bien se resistió, no se dejó persuadir por las enseñanzas que Jesucristo de Nazaret le estaba transmitiendo. Mire, caminó 3 años y medio de la mano de Jesús, viendo señales, viendo prodigios, viendo milagros, de la mano del mejor ministerio que haya venido a esta tierra, y 3 años y medio no fueron suficientes para dejarse persuadir en su corazón por lo que Jesús le quería enseñar. Amén. Pero lamentablemente sí se dejó engañar fácilmente por el diablo, y usted sabe cómo terminó Judas. ¿Cómo terminó Judas? Suicidándose, guindándose de un mecate, se ahorcó. Y las Escrituras dicen que la persona que atenta contra su propia vida directamente se va de cabeza para el infierno. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el dueño de la vida es Dios. Las Escrituras dicen que usted no es dueño ni siquiera de un pelo de su cabeza. Y el que quiere quitarse la vida a sí mismo se está rebelando contra Dios, el que le da la vida. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, lamentablemente, esto es característico en la vida de una persona desobediente. ¿Y sabe cómo se llama eso? Testarudez, resistirse a la verdad. ¿Me dice amén? Amén. Mire, ¿cuántas personas uno no ha aconsejado ya en 30 años que tiene uno caminando en los caminos de Jesucristo? Y a personas le hemos dicho, mire, no te cases con ese hombre. A la vuelta de un año, la mujer con el ojo morado, con el ojo hinchado porque se casó con el hombre. Mire, no te metas en este negocio. A la vuelta de un año, usted lo ve en la ruina, en la quiebra financiera. Mira, no te mudes para esa otra ciudad o para ese sector, pues lamentablemente están ahora con el agua hasta el cuello. ¿Producto de qué? De la desobediencia. Entonces, en resumidas cuentas, la desobediencia es una condición que nace en el corazón de cada persona, donde cada quien de una manera voluntaria tiene que tomar la decisión de no dejarse convencer por la desobediencia. Amén. Porque en el fondo, cuando tú no te dejas convencer, tú estás persuadido de lo que tú quieres hacer es la voluntad del Señor. Tú estás convencido de que tú viniste a este mundo a hacer la voluntad de Dios y no a pecar, no a ser un hijo de maldición ni de desgracia, sino a agradar a aquel que te permitió venir a este mundo. ¿Me dice amén? Bríndenle un fuerte aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Y como somos inteligentes, los hijos de Dios somos inteligentes, ya leímos en las Escrituras que el que hace la voluntad de Dios le va bien. Y si usted no quiere que le vaya mal, entonces usted aprenda lo que es la obediencia. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Surge otra pregunta. ¿Cómo podemos llegar a ser obedientes a Dios? Interesante la pregunta. Bueno, anote, número 1. Para llegar a ser obedientes a Dios, primero usted necesita tomar la firme determinación en su corazón de obedecer la palabra del Señor. Y esto te va a llevar a luchar contra los deseos de tu carne. Esto te va a llevar a luchar contra todo lo que se llame orgullo, todo lo que se llame egocentrismo, hasta que rindas tu voluntad delante de la presencia del Señor. Amén. Para dejar de hacer tu propia voluntad
y hacer la agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. En segundo lugar, para llegar a ser obediente, necesitas pasar por un desierto. Necesitas pasar por un proceso de quebrantamiento. Y sabe, a todo el mundo no le gustan los desiertos. A nadie le gustan los desiertos. Pero déjeme decirle que los desiertos se vienen a convertir en uno de los mejores centros de entrenamiento y de formación para la vida de los seres humanos, de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto tú no tienes comodidad. En el desierto no hay lujo ni nada por el estilo. Como decía un amigo que yo conocía, en el desierto no hay aire acondicionado. En el desierto tú vas a tener que obligarte a aprender y a depender de Dios. Es un lugar donde lamentablemente se tienen que caer los conceptos errados, las filosofías huecas y vacías. Un lugar donde tienes que reflexionar, donde tienes que corregir ese mal temperamento y te toca aprender y a depender única y exclusivamente de Dios. Amén. Entonces, en el desierto, después que usted sale del desierto, mire, usted saca lo que había en su corazón cuando estás en el desierto. Y cuando sacas lo que hay en tu corazón, entonces vas a escuchar la voz de Dios. Dios te va a hablar y te va a decir: hijo mío, hija mía, hoy quiero que sepas que nunca has estado solo, nunca has estado sola en esta vida. Hoy quiero que sepas que aunque no me veas, que aunque no me sientes, que aunque no me toques, que aunque no me palpes, creas que siempre yo estuve contigo. Creas que no te dejaré ni te desampararé, porque tengo planes, porque tengo proyectos contigo, porque te amo, porque di lo mejor que tenía en mi reino. Mi Hijo Jesucristo a favor de ti derramó su sangre preciosa para hoy día seas lo que hoy eres, un hijo, una hija de Dios. Amén. ¿Me dice amén? Bríndenle un fuerte aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Hasta que lleguemos a decir lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde Pablo dijo, llegó un momento en la vida en que reflexionó y dijo: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. En resumidas cuentas, Pablo lo que quiso decir: ahora entiendo que yo no soy dueño de mi propia vida, que ahora el dueño de mi vida se llama Jesucristo de Nazaret, quien fue el que pagó un precio de sangre por mí en la cruz del Calvario. Ahora entiendo que soy propiedad del reino de los cielos. Y si ya no soy dueño de mí mismo, entonces ya no puedo hablar como yo quiera hablar. Ya no puedo vestirme como yo quiera vestirme. Ya no puedo actuar como yo quiero actuar, porque ahora tengo un dueño, un jefe, un patrón, una máxima autoridad sobre mi vida que se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Me dice amén? Bríndele un fuerte aplauso pues al Señor. Aleluya. Así vamos a tener la certeza de que vamos a ser obedientes a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Porque el desobedecer a Dios, déjeme decirle que también trae lamentables consecuencias. Anote, número 1, la persona que desobedece a Dios, dicen las Escrituras que será quebrantada. Y lamentablemente, si se empeña en su corazón a no dejarse persuadir por la verdad, las Escrituras dicen que no tendrá medicina. ¿Quiere leerlo conmigo? Vaya al libro de Proverbios capítulo 29. Libro de Proverbios capítulo 29 versículo 1. Mire cómo dice. Mire cómo dice. El hombre que reprendido endurece la cerviz,
de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, dice la palabra del Señor. Será quebrantado de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Mire, lamentablemente llega una mala noticia. Es cáncer, o una quiebra financiera, o pasa algo, pasa X circunstancia y ya no habrá medicina, tristemente, para esa persona. Porque es sacada de los proyectos y de los planes de Dios. Y Dios es un Dios de proyectos, un Dios de planes. Pero si la persona se empeña en no obedecer, en no querer hacer la voluntad de Dios, pues lamentablemente Dios lo excomulga. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, el rey Saúl, quien quiso obedecer a medias una orden que Dios le había entregado. Dios le había dicho: te vas a enfrentar a esta nación, y una vez que yo los entregue en tus manos, tú los vas a pasar a todos por el filo de la espada y no vas a dejar a ninguno. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Hizo la mitad de lo que Dios le había mandado, porque pasó por el filo de la espada a todos los hombres. Pasó por el filo de la espada a los niños y a los jóvenes. Pero ¿sabe qué? Dejó a las mujeres más bonitas y dejó a las vacas más gordas. Y cuando le vinieron a preguntar a Saúl, él dijo que era una lástima cómo se iban a desperdiciar esas vacas tan bonitas y tan gordas. Y el profeta le dijo: sí, pero aquí ahí no solamente hay vacas, ahí habían mujeres también, 1,90 m, 90, 60, 90. Y no eran precisamente vacas, y lo quiso hacer a media. Y lamentablemente, producto de esa desobediencia, fue que él fue desheredado del reinado en el pueblo de Israel. Fue cortado porque no fue lamentablemente completamente obediente, sino que fue obediente a medias delante del Señor. Amén. Ok, otra consecuencia de la desobediencia es que se le endurece el corazón a las personas. Y mire, de esa manera será imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se vuelve insensible. Una persona que se le haya endurecido el corazón, mire, va a ser insensible a las cosas del Señor. Y usted lo puede ver dentro de las iglesias, donde dicen las Escrituras que donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, allí Él derrama su Espíritu Santo. Pero se puede estar derramando la gloria de Dios, puede estar cayendo el reino de los cielos, y esa persona usted la va a ver de brazos cruzados, lo va a ver comiendo chicle, no levantan las manos, no abren sus bocas, no dicen aleluya, no dicen gloria a Dios, porque no sienten nada en su corazón. Y lamentablemente así no vas a agradar a Dios. Así las cosas no te van a salir bien. ¿Por qué? Porque no estás demostrando sensibilidad ante la presencia del Señor. Se te endurece el corazón. Se puede estar manifestando el Espíritu Santo. Puede estar hablando un ángel allí con una centella que cayó del cielo. Pero la persona indiferente como si nada. ¿Por qué? Porque se dejó endurecer el corazón. Y una persona con el corazón endurecida no puede agradar a Dios. Amén. Amén. Otra consecuencia de la desobediencia es que la desobediencia le otorga un derecho legal. Escuche, un derecho legal al reino de las tinieblas para atacar y destruir tu matrimonio, tu familia, tu finanza, para destruir todos los sueños de tu vida en esta tierra. Así que, mire, no se queje de los ataques del diablo si usted es una persona que le gusta practicar la desobediencia.
¿Aló? ¿Cortaron o están allí? Padre, como que me dejaron solo. Lamentablemente es así, es una gran realidad, porque lo que le otorga derecho legal al reino de las tinieblas es la desobediencia. Entonces tenemos cristianos en el mundo entero que se la viven en un campo de batalla y de guerra, y viven recibiendo más palos que una gata ladrona del diablo. Pero no se revisan, no se dan cuenta que son tremendos desobedientes ante la palabra del Señor. Y usted le pregunta, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Y cómo está tu pastor? Bueno, estoy un poco bravo con él ahorita. No le hablo, tengo como 3 semanas que no le hablo al pastor. Pero no quieren que el diablo les eche palo. No quieren entonces que el enemigo se meta con ellos. Si eso le otorga un derecho legal, eso le abre puertas al reino de las tinieblas. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Pero si aplicamos la inversa, todo lo contrario, es decir, que si usted se convierte en una persona obediente a las cosas de Dios, entonces tú vas a ser empoderado, tú vas a ser autorizado y respaldado por el reino de los cielos para desplazar y deshacer las obras del diablo donde quiera que vaya. ¿Me dice amén? No lo veo emocionado el día de hoy. O yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta. Pero mire lo que dice Romanos 16, 19. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 16, versículos 19 y 20. Para que no diga, oye, pero es que ese pastor, pero es que... No, yo me fundamento en lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Romanos 16, 19. Si usted es obediente, mire. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás a vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo será con nosotros. ¿Me dice amén? De tal manera que cuando tú eres obediente a las cosas del Señor, tú recibes un respaldo del reino de los cielos. Tú eres empoderado para someter, para sojuzgar, para desplazar al reino de las tinieblas, porque tú has sido obediente a los principios de la palabra del Señor. ¿Me dice amén? No como aquellos que salen en el libro de los Hechos, que quisieron enfrentar a un endemoniado, y resulta que el endemoniado, un solo endemoniado, le dio una pela, los revolcó y los avergonzó a toditos. ¿Por qué? Porque ellos pretendían o creían que iban a someter al reino de las tinieblas en sus propias fuerzas. Y las Escrituras dicen que no es con el brazo del hombre, que no es con espada ni es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y el Santo Espíritu de Dios va a respaldar a aquellos que son obedientes. Amén. Cuando usted se convierte en una persona obediente, mire, se puede dar el lujo usted de atropellar, de aplastar al reino de las tinieblas, llámese como se llame. Si se le para el diablo mismo en persona, usted le da 4 batidas contra el piso, porque usted es una persona obediente. ¿Me dice amén? ¿Nos conviene estar en obediencia o no? Amén. Parece que no todos. 3 nada más. 1, 4, 5, 6. Otra mano más. 7. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, otra consecuencia de la desobediencia es que la desobediencia, mire, cambia el diseño original que Dios tiene para tu vida. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia retrasa la bendición que Dios tiene reservada para ti. Y lo que te correspondía recibir en semanas o en meses, producto de la desobediencia, se convierte en años. 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, cuando Dios quería entregártelo en una semana o en pocos meses. ¿Me dice amén? ¿O me dice ay, ay, ay? Eso fue
exactamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Mire, cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, calculan los teólogos y los que conocen de la materia que el pueblo de Israel le iba a tomar aproximadamente entre 14 y 19 días atravesar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero producto de su desobediencia a los mandamientos que Dios le estaba ordenando, mire, lo que eran 17, 19 días, póngale 20 días de travesía, se convirtieron nada más y nada menos que en 40 años perdidos en el desierto. 40 años dando vueltas en el desierto, buscando la salida por donde iban a salir, y no salieron hasta que no murió el último de los desobedientes. Aló. Gloria a Dios. Están allí. Mire, y déjeme decirle que así mismo tenemos personas dentro de las iglesias de Jesucristo que en cuestión de meses pudieron haber alcanzado la bendición que Dios tenía para ellos, pero producto de la desobediencia ahora están como el pueblo de Israel. Tienen años dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, perdidos, tratando de buscarle la salida y la solución a su problema, producto de la desobediencia. Porque hoy día, personas que ya deberían ser espiritualmente maduros, ya deberían ser líderes, ya deberían ser grandes empresarios o grandes ministros, porque era lo que Dios tenía planificado para ellos, semanas, meses. Bueno, lamentablemente producto de la desobediencia, mire, se le ha alargado la bendición como el pueblo de Israel, y tienen años dentro de la iglesia y siguen siendo la misma persona. 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, y todavía están en la iglesia como un catecúmeno. Están en la iglesia que no avanzan, están estancados. Así que yo te invito en el nombre de Jesús a que no prolongues tu desobediencia. Decídete hoy mismo a ser obediente delante de Dios, para que cuando Dios te diga, hijo, hija, entrégame las cuentas de lo que yo te entregué, tú puedas recibir las recompensas que Dios tiene para tu vida. ¿Me dice amén? Así que cuando escuches la voz de Dios y te diga, hijo, quiero que vayas y le prediques a esa persona, no lo pienses dos veces. Cuando Dios te diga, hija, quiero que vayas y ores por este enfermo, ponle las manos para yo sanarlo, no lo pienses dos veces. Para que lamentablemente no se te alarguen, no se te prolonguen tus bendiciones, como pasó con el pueblo de Israel. Sino que si Dios lo dijo, hazlo inmediatamente. Aprende a ser obediente y vas a tener tus recompensas lo más rápido posible. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, si Dios te dice, hijo, hija, quiero que entre todos ofrenden y construyan lo que yo quiero hacer en esa isla. Mire, ¿sabe cuál es el sueño, el proyecto que nosotros tenemos en esta isla? Que esta isla se convierta en un centro de convenciones cristianas, donde, si es posible, una vez o cada 2 veces, cada 2 meses, podamos tener eventos, tenemos actividades cristianas de corte juvenil, de corte ministerial, donde puedan venir de otras partes aquí. Pero ¿sabe qué? Eso cuesta dinero. Eso hay que ser obediente. Padre, pero es que no tengo el dinero. Bueno, el Señor proveerá. Amén. Es que no me alcanza, el Señor proveerá. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en esta isla, pero yo estoy seguro de que Dios está empeñado en transformar y cambiar la cultura de esta gente. Amén. Por la cultura del reino de los cielos. Amén. Solamente 4 amenes, no importa, gloria a Dios. Más de 4 somos vencedores. Amén.
Gloria al Señor. Entonces, para que nosotros seamos obedientes, para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que poner en práctica todo esto. ¿Ve? Rápidamente, inmediatamente. Y el Señor nos va a entregar nuestra recompensa. El problema de Israel fue ese. 17 días para llegar a su bendición. Pero Dios le entregó un mandamiento para que lo cumplieran. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. ¿Qué sucedió con ellos? Un año. Lo que era 17 o 20 días se convirtió en un año. Después Dios les entregó otro mandamiento. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron. A ese año se le sumaron 3 años más. Ya iban 4. Después Dios les entregó otro mandamiento. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. A esos 4 se le sumaron 5. 9 años. Y así sucesivamente. Iban desobedeciendo, se le iban alargando los años. Iban desobedeciendo, se le iban alargando los años. Hasta que llegaron a 40 años. Y cuando fueron quebrantados y molidos, allí fue que pudieron entender lo que era la verdadera obediencia. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, en estos últimos tiempos, nosotros, los hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo de vivir en desobediencia, porque la maldad se ha multiplicado tanto. Mire que en fracciones de segundo una persona lo puede llegar a perder todo. Una persona puede llegar a perder propiedades, puede llegar a perder riquezas y puede llegar a perder en fracciones de segundo seres queridos, como lo estamos viendo. ¿Cuántos amigos, familiares, conocidos nuestros nos dieron la noticia hoy? Les dio el COVID, en 3 días murieron. Nosotros hemos conocido personas así. En nuestra comunidad donde vivimos en Venezuela, nos dieron información. Cayó fulano de tal enfermo. Al día siguiente murió. Pero tan rápido, sí. Y no solamente eso. Ahora de la tristeza la esposa también se enfermó. Y a los 5 días murió la esposa. Increíble. En fracciones de segundo puede cambiarle el panorama a la gente. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer lo que es la verdadera obediencia para que podamos nosotros recibir el respaldo, el apoyo del reino de los cielos en medio de un mundo tan convulsionado como en el que estamos viviendo. Así que dígale al que está a su lado, dígale: yo quiero ser obediente a Dios. Dígale al que está a su lado: yo quiero ser obediente a Dios. Ahora expréseselo al Señor. Dígale: Señor, yo quiero conectar mi corazón con el tuyo. Dígale: Señor, yo quiero salir de esa prisión, de ese encierro que por años me ha mantenido esclavizado o esclavizada, Señor. Y cuando tú amas a Dios, mire, se te va a hacer fácil obedecer la palabra del Señor, porque el amor hacia Dios no te va a dejar pensarlo 2 veces. Cuando Dios te hable, cuando Dios te diga. ¿Me dice amén? Entonces, decídase hoy mismo a ser oidor y hacedor al mismo tiempo de la palabra. No tan solamente oidores, sino oidores y hacedores. Cada vez que usted camine, usted dé un paso con la izquierda, con la derecha, usted diga: soy un oidor y soy un hacedor. Soy un oidor, soy un hacedor. Soy un oidor, soy un hacedor. No solamente oidores, como dice la palabra del Señor. Amén. Porque, mire, cuando oímos la palabra y no hacemos lo que dice la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Ve? Y en esto consiste la obediencia, en oír la palabra del Señor para luego ponerla por obra. Amén. Entonces, este era el tema que queríamos compartir el día de hoy. Yo le voy a invitar a que todas aquellas personas que nos están escuchando a través del Facebook Live y han entendido el mensaje de la verdadera obediencia
y se quieren poner en líneas con el Señor y quieren experimentar un respaldo del reino de los cielos y quiere que todo le vaya bien en la vida, yo le voy a invitar que rápidamente usted pueda repetir conmigo esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber llevado toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo, de vicios y de adicciones que me separaban de ti. Y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, le felicitamos porque dice la palabra del Señor que ahora usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios. Y ahora, como hijo de Dios, tienes el privilegio de que puedes contar con el respaldo del reino de los cielos. Tienes el privilegio de que puedes poner en práctica los principios de la obediencia para que todo en esta vida te salga bien. Amén. Así que una vez más te felicitamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Si no tienes una iglesia donde congregarte, donde reunirte, nosotros te invitamos al Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, un lugar donde vas a conseguir revelación de la palabra del Señor, impartición y proyección, todos los domingos desde las 12 hasta las 2 de la tarde, hora canaria, para la gloria del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.